Invertí 3 millones de pesos en Meta y saqué 10 millones de pesos en ventas, pero cuando fui a invertir 6 millones de pesos no saqué el doble en ventas, sino que me quedé exactamente en el mismo punto. Muy probablemente tú que estás viendo este video te ha pasado esto o te está pasando en este momento y por eso queremos justamente explicarte en este video muy sencillo, en dos partes muy conversado. En una primera parte, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es el cuello de botella? ¿Qué es lo que no te está permitiendo avanzar? Como le pasa a muchos fundadores de tiendas online con los que hablamos todos los días y que pasan exactamente por esta misma situación. Y en un segundo momento del video te vamos a decir exactamente qué haríamos nosotros para solucionar ese problema, que puedas invertir más dinero en anuncios, pero por supuesto sacar mucho más en ventas. Si no nos conoces, si es el primer video que ves de este canal, somos Val y Alejo, Alejo y Val, como quieras. Somos parejas, somos socios y básicamente nos dedicamos 24/7 a trabajar con personas como tú que tienes una tienda online, acompañarles a que consigan esos primeros 8.000, 15.000, 20.000 dólares al mes de manera rentable, por supuesto, no solamente a nivel de facturación, sino que realmente reciban dinero en su bolsillo. Y bueno, estamos aquí otra vez en este espacio. Hace unos videos nos quedamos justamente con este tema ahí como sobre el tintero, queriendo justamente hablar de esta situación que muy probablemente le está sucediendo a muchos fundadores de tiendas online y queríamos justamente abordarlo porque sabemos que es importante, que es frustrante estar en ese lugar donde simplemente suponemos a veces que simplemente meter más dinero es hacer más dinero y muchas veces no va de ahí. Digamos que es como un AB o un uno más uno 2, digamos como racional y se entiende por qué simplemente sacamos estas conclusiones, pero básicamente donde está ese primer error es justamente en pensar que, digamos que a más dinero que se le meta a esas campañas, pues entonces la facturación y las ventas van a ir al doble o al triple, digamos como al mismo camino de la inversión. ¿Cuál es el matiz que tiene eso? Es que tú te puedes estar pensando que es como un asunto de literal, como yo meto más dinero, saco más dinero en ventas. En teoría sí, pero tiene un matiz muy importante y es que no es haciendo más o menos lo mismo con esto mismo que tengo, le meto más dinero o simplemente amplío ese presupuesto, ¿no? Y que la tarjeta esté más libre y que gaste y va a generar más dinero. Realmente tú le metes más dinero, pero al mismo tiempo hay que meterle y eso vamos a hablar muy bien de eso en este video. Hay que meterle más creativos, hay que meter más trabajo para que esa cantidad de dinero que sube, con esa cantidad de trabajo que sube, o sea, es que es así, o sea, no es un asunto de simplemente que metas más dinero y ya está, porque si no, tu tienda ya estaría en 300 millones de pesos al mes o mucho más si fuera cuestión de simplemente meter más presupuesto sin hacer mucho aquí de base, ¿no? Entonces, es el primer error, o sea, es un poco más que el primer error, es como el error de base, Sí, o sea, es un exacto, el poco error como, de base porque hay que alinear expectativas en listo, yo tengo más dinero para meter, quiero invertir más dinero, pero entonces le subo a los inputs también, que es básicamente a ese nivel de creativos que tengo no solamente en una campaña, sino si yo tengo cierto presupuesto, esto ya me está generando cierto retorno y quiero meterle más justamente porque es la manera de escalar una tienda online, o sea, realmente esa, digamos que ese pensamiento sí es correcto desde ahí, pues entonces lo que necesito es ampliarme más, no solamente verticalmente de a los mismos tres creativos meterle 1 millón de pesos al día, sino justamente entonces si tengo ese millón, cómo es la manera más estratégica de distribuirlo y en eso entonces crecer también horizontalmente con más campañas, con más creativos. Básicamente cuando hablemos de creativos en este video nos referimos a las imágenes, a los videos, ya digamos que el ah, formato puede variar, o pero sea, básicamente a lo que tú ves en multimedia exacto, o como sea, subido como creativos y anuncio. anuncios es un poco lo mismo, ¿no? Exacto. El típico video, imagen, todo eso son creativos, anuncios, es exactamente lo mismo, por si acaso, para que estés obviamente ubicado. Y lo que comentaba Aldo un poco es esas formas de escalar, es que hay diferentes formas de escalar, o sea, eso te lo planteamos aquí de base para que lo entiendas, y es que tú puedes escalar verticalmente, que es como escalan, tratan, o sea, no como escalan, como tratan de escalar la mayoría de tiendas online, que es simplemente metiendo más dinero. Eso es una forma de escalar verticalmente. Otra forma que es horizontalmente, que es, digamos que teniendo más fuentes de venta, o sea, es decir, más anuncios, más videos, más imágenes. O sea, que la gente entre a Instagram y no vea los mismos 10 videos que lleva viendo toda esta semana, sino que vea nuevos videos de diferentes formatos, de diferentes cosas alrededor obviamente, de tu producto y de todo, pero que sí haya, digamos, esa diversidad. ¿Qué pasa? Generalmente hay, digamos, que una expectativa muy desalineada, o sea, queremos ahondar bien en que entiendas como este problema de raíz, y ahorita en un momento te vamos a decir exactamente qué puede hacer para solucionarlo, por supuesto, pero algo que, por ejemplo, le pasó a una de nuestras clientas, digamos, le pasó para bien, pero te lo quiero explicar porque no es lo normal.
es que con un anuncio, es una clienta que de hecho hay casos de éxito aquí en el canal, que es el de Coloretas, Lucía, una joyería. Ella tuvo un mes, o sea, ella escaló ya, digamos que lo tiene de forma sostenida, pero digamos que esa primera vez que consiguió esos más de 5.000, más de 6.000 euros, tal, lo hizo en buena medida con un creativo, eso lo puedes ver dentro de ese video, que le trajo muchas ventas, muy rentables. Es un creativo de alto performance. ¿Qué es un creativo de alto performance? Es un creativo atípico. O sea, es un creativo atípico, ¿por qué? Porque aguanta que tú le metas más presupuesto, te trae más ventas, te las trae multiplicándote el dinero por 4 por 5 y si tú le metes 50.000 pesos al día o le metes 500.000, te sigue aguantando que le metas presupuesto y te sigue trayendo ventas rentables. Eso no es lo normal. Es importante que lo tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque realmente tiene mucho más sentido tener, digamos, que a nivel de lo que son anuncios, como si fuera más como una selección de España, que ahorita acaba de ganar el Mundial y todo, que una selección de Argentina o Portugal. ¿A qué me refiero con esto? La selección de España es una selección donde obviamente tiene muy buenos jugadores, tal, o sea, no va a entrar ahí como en ese tema, pero digamos que son como varios buenos jugadores. No hay ninguna, digamos, una super hiper estrella, obviamente jugadores del Barcelona y tal, pero en general son buenos jugadores versus lo que es, digamos, una Argentina, un Portugal, sobre todo, digamos, un Portugal, que yo creo que ahí se ve más marcado, que es como Cristiano Ronaldo, como super estrella y es como la cara del equipo, y otros jugadores que tal, lo hacen bien y tal, pero digamos que se depende mucho de la superestrella. Entonces, tú generalmente cuando tienes un anuncio que te funciona y te sirve para vender esos 10 millones de pesos en el mes, crees que ese anuncio o esos dos anuncios te van a aguantar un montón de presupuesto que le metas y te van a seguir vendiendo como si fueran un Cristiano Ronaldo. La mayoría de veces no son un Cristiano Ronaldo, la mayoría de veces son un jugador bueno que te trajo un par de ventas a un buen retorno, pero ya está. O sea, si tú le metes mucho más, no te va a hacer muchos más goles como los haría Cristiano Ronaldo. Entonces, es mejor que tengas una selección española de diferentes buenos jugadores, buenos creativos, buenos anuncios, que esperar que uno te carrilee un mes de que te lo pase 10 millones a 20, a 25, 30 millones, no va a pasar. Y porque fácilmente con esos creativos a veces se va muy fácilmente de 100 a 0. Es como que de un día para otro Claro. se queman y te quedaste sin el goleador, te quedaste sin las ventas, te quedaste sin nada, Tal cual. porque es casi que poner todos los huevos en la misma canasta. Es como que yo estoy dependiendo de un hilo, literalmente, hasta que este creativo me deje de funcionar, y aunque le pongas mucha fe y le aumentes el presupuesto y seas cuidadoso incluso en la toma de decisiones, que eso además pocas veces pasa en la mayoría de fundadores de tiendas online, pues básicamente pones demasiadas expectativas en un solo creativo para sostenerte un gran presupuesto. Entonces, con un creativo no se puede escalar. A esa clienta le Exacto. pasó, digamos que dentro de esas campañas que tenía, encontró ese creativo y por decisión propia, no ni siquiera por recomendación nuestra, decidió simplemente quedarse con ese hasta que se le quemara. Y sucedió, pues porque literalmente Sí, es claro. crónica de una muerte anunciada normal, es lo que le pasa, digamos, como a la mayoría de creativos, pero ahí el juego está justamente en encuentro esos creativos ganadores, esos creativos que tienen muy buen performance y justamente mientras esto aquí va trabajando por mí, me va trayendo ventas, yo de este lado estoy poniendo más inputs, más tiempo, más recursos en encontrar cuáles van a ser los siguientes ganadores. Y no te lo tomes, digamos, literal de que estamos hablando de un anuncio. O sea, te decimos un anuncio porque a veces es así. Pero puede que tu caso sea que tienes a lo mejor una, dos, tres campañas, lo que sea, y a lo mejor tienes ahí un par de anuncios, no tiene que ser literalmente uno, porque tú estarás pensando ya, no, pero no es mi caso, yo tengo tres o cuatro que me funcionan. Nos referimos a esos tres o cuatro que te funcionan. Necesitas encontrar más anuncios que te funcionen. Esa es básicamente la raíz del problema. Eso es lo primero importante que tengas en cuenta. Ahora, vamos, digamos que a ir a la segunda parte de este video, que es cómo lo puedes solucionar. Lo primero para eso es organizarte. Y ahí un poco le paso el micrófono a Val, que yo creo que es la más metódica de la vida y como muy buena para tema de organizarse y un poco encontrar sistemas para trabajar. Entonces, básicamente en la organización está el éxito de que tú puedas tener diversidad creativa y que no estés dependiendo justamente de ese rockstar, de esa gran estrella que sabemos que en algún momento lo va a dejar de ser porque es la vida útil normal de un creativo. Entonces, ¿qué es lo que le recomendamos a la mayoría de nuestros clientes, a cualquier fundador que esté viendo este video? Y es básicamente que seas muy sistemático al momento de crear justamente todos estos creativos para los anuncios. Aquí estamos hablando de que si tú quieres escalar, de que si por ejemplo a día de hoy inviertes 2 millones de
pesos y quieres pasar a invertir 4, 6, 10, lo que sea, digamos, como presupuesto mensual establecido para esas campañas, necesitas primero que tu primer cuello de botella no vaya a ser que no tengas la suficiente capacidad de responder a la demanda de creativos, porque justamente como estamos diciendo que no puedes escalar con uno ni con 4 creativos probablemente a esa facturación de 20, 30, 50 millones de pesos al mes, entonces necesitas organizarte para hacer un mayor volumen y que eso no se te vaya a convertir en un caos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos y que además hacemos de manera personal, a Ujú. título personal, como los del tren, como Alejo Igual? Es simplemente separarnos un espacio a la semana o digamos ya dependiendo del volumen que tú necesites, pues cuántas veces en el mes vas a necesitar separarte ciertos bloques de tiempo para planear, para grabar y para editar. Entonces son 3 bloques diferentes. En un primer momento tú te vas a sentar y vas a planear cuáles son esos creativos que vas a hacer. Y no es empezar desde cero. Aquí creo que la data sí es muy importante para Sí. esas primeras, digamos, esas personas que llevan mucho más allá de esas primeras ventas, es lo que quiero decir. Y es justamente que tú te sientes a analizar en tu Ads Manager qué es lo que ha funcionado. Y a partir de ahí entonces puedas sacar esas diferentes variaciones de lo que justamente te ha traído esa mayoría de ventas, no solamente en términos de formato, sino también de productos, porque muchas veces cuando no se tiene sistema, entonces decimos, no, es que esta semana como que quiero darle más fuerza a este producto y resulta que es que ese producto nunca lo has vendido, resulta que es que ese producto no está validado, entonces no es por ahí por donde te tienes que ir, eso justamente es desorden y eso es lo que hace que una tienda online se demore mucho más tiempo en escalar. Entonces lo que tú necesitas es comprobar primero qué es lo que te ha funcionado en términos de producto y ok, entonces supongamos que es el anillo erizos. Entonces, el anillo erizos es tu producto ganador, de ahí vas a ver justamente en el histórico o en ese mes o en esas últimas semanas cuál es el formato que más te ha funcionado, cuál fue ese Cristiano Ronaldo de tus campañas. Y una vez que lo tienes claro, entonces vas a buscar cómo lo puedes diversificar. Si de repente ese fue un video, no sé, con voz en off, que básicamente son imágenes y por debajo una voz que simplemente va narrando ciertas cosas, entonces, ¿cómo más lo puedes diversificar? Si es ya directamente hablado cámara, si es con un formato más tipo testimonio, UGC, si es más preparando un pedido, ya simplemente que a partir de ahí, que de hecho de eso tenemos muchos videos en el canal para que simplemente te puedas apoyar de diferentes tipos de formatos que puedes testar. Para que entiendas básicamente por qué un anuncio funciona. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando tú, por ejemplo, cuando trabajas con agencias, te lo digo simplemente porque es lo que nos encontramos muy en el día a día, a veces desconoces mucho como por qué lo que está funcionando está funcionando. Es importante que tú lo entiendas. O sea, así en este momento tú no estés llevando tus anuncios en el escenario en el que estés, o lo estés llevando, o no estés haciendo anuncios y quieras comenzar a hacer lo que sea. Es importante que entiendas como esas 3 variables. Una es el producto, que es lo que comentaba, oye, este producto me funciona. Otra es el formato. Cuando lo hago de esta forma, este tipo de video, y de eso vamos a hablar en un momento también, me funciona. Y lo tercero es el ángulo de venta, que es algo de lo que hablamos en otros videos del canal. Que básicamente el ángulo de venta es como qué es lo que yo estoy diciendo, cuál es el motivo por el cual la gente se está interesando por mi producto. Puede que si fuera, digamos, el anillo erizos, que estamos haciendo un poco una hipótesis tal de un anillo con un erizo de mar, un poco en la línea de una de nuestras clientas. Entonces, si fuera así, puede que la gente, digamos, si fuera este anillo, entonces puede que la gente lo lleve porque de repente tú dices, llevar este anillo es llevar un pedacito de naturaleza real, no sé, para todas partes, lo que es. Y puede que ese ángulo de venta de llevar naturaleza real contigo en el día a día te funciona. O puede que sea como, siempre que salgo con este anillo la gente me pregunta de dónde es. Ahí tiene que ver un tema más de que apelas un poquito más al tema del estatus, de que hay personas que simplemente les gusta que les pregunten, oye, ¿dónde es tu blusa? ¿De dónde está? Les hace sentir bien, les un poco a nivel de autoestima, muchas cosas. Puede que según lo que digas, ese anuncio te haya funcionado. Entonces no tiene que ser como, o sea, como que tú haces el video y te digas, no sé, eso funcionó, voy a hacer uno parecido, porque cuando tú haces uno parecido y no tienes idea por qué es que se funcionó, el parecido no resulta ser parecido en lo que necesita ser parecido. No sé si me hago entender con la idea. O sea, no apela al mismo ángulo de venta que te funcionó, no apela al mismo formato que te funcionó, porque tú no estás sabiendo qué fue de eso lo que funcionó. Entonces ahí, retomando básicamente lo que estaba comentando, Vale, es que lo primero es que te apalanques a nivel de la planeación de qué es lo que me ha funcionado hasta ahora. Y hacer más de eso, porque por ejemplo en la consultoría lo que manejamos con los clientes siempre es un 80-20. No es que no puedas probar más, nuevas cosas, porque si no entonces nunca encontrarías nuevos anuncios ganadores, sino que simplemente queremos que hagas mucho hincapié y mucho doble clic en eso que ya sabes que te funciona y que te trae el 80-90% de tu facturación, no que de repente cada que hagas anuncios tengas que ponerte en un punto cero y desconocer qué es alrededor lo que te ha funcionado. Entonces una vez lo tienes claro,
ya nos ponemos entonces con toda la planeación, que en nuestro caso, por ejemplo, es escribir los guiones. No puede ser que te pongas a hacer anuncios, eso de hecho lo comentábamos hace poco con la comunidad de Expreso 20K, sin tener ni idea de qué es lo que vas a hablar, porque entonces resultas diciendo exactamente lo mismo que has dicho una y otra vez en diferentes anuncios, en diferentes contenidos orgánicos, y no queremos justamente eso, sino que desde una planeación muy consciente de tú saber qué es lo que te ha funcionado, qué es lo que quieres vender, nuevos ángulos a testar, incluso con referentes que son súper importantes al momento de la planeación, pues tú puedas simplemente tener unos guiones muy claros de qué es lo que voy a decir al inicio, qué es lo que voy a presentar en el cuerpo, qué es lo que voy a decir en el cierre. También la planeación te permite diversificación, porque si no, entonces tú simplemente te sientas, dices todo de chorro a la cámara y de repente, por ejemplo, no caíste en cuenta que necesitabas grabar un B-roll, que son como todas estas tomas de apoyo, todos estos videos, pequeños clips que vemos, por ejemplo, del producto y que hacen que un anuncio se sienta mucho más dinámico, mucho más completo. Entonces, simplemente esa parte de planeación, luego además te va a optimizar mucho tiempo en el segundo paso que va a ser la grabación. Entonces, tú en un día que te separes 2, 3 horas, no sé cuánto tiempo te tome, justamente esa planeación, luego en el mismo día o al siguiente día te puedes hacer otro bloque para que te sientes a grabar, para que simplemente no estés disperso y como que grabe un video y bueno, esto lo retomo en 2, 3 días y grabo el segundo video, porque entonces así justamente eres menos eficiente y esas campañas rápidamente se caen porque no tienes los suficientes anuncios para seguirlas alimentando. Algo muy importante es que puedas ubicar cuál es la prioridad que tiene esto para ti, porque ¿qué pasa? A veces no conectamos los puntos. O sea, a veces tenemos una tienda online y resulta que si yo tengo más anuncios, puedo pasar de invertir 5 millones de pesos al mes a 10 millones de pesos al mes de forma rentable, o sea, manteniendo el retorno más o menos una proporción similar. Yo no lo puedo hacer porque no tengo los creativos. Y por lo tanto, si yo lo pudiera hacer, podría ir escalando mi inversión de 5 a 10, a 12, a 15 o si estás en menos, pues de 2 a 3 a 4 a 5 simplemente en el punto en el que estés. Y con eso podría tener una tienda online que pase a vender 10 a 15 a 20 a 25 a 30 a 40 a 70 millones de pesos al mes. Pero como yo no conecto que más anuncios significa más inversión rentable, más ventas y por lo tanto una mejor tienda online, un mejor negocio, le resultas dando prioridad a cosas mucho menos relevantes. O sea, a esos incendios del día a día que, si te lo digo así, tú vas a entender a qué me refiero. Esas cosas que terminas haciendo y cuando menos te das cuenta han pasado X horas del día y tú dices como, bueno, si resolví esto, una devolución o esto de este proveedor o O lo el que sea, pero transporte. que no tienen ningún trasfondo. Cuando si le sacaras estas 2, 3 horas a estas actividades claras de planeación, de grabación, realmente el apalancamiento, o sea, los millones de pesos extra o miles de dólares extra que meterías mes a mes, serían muchos si un poco lo ubicaras en qué orden de prioridad tendría que estar. O sea, no hay tarea de más apalancamiento en tu negocio que hacer anuncios. Exacto, entonces en esa segunda parte te vas a concentrar en grabar, en que todo te quede en bloque muy bien grabado, muy bien sistematizado y seguramente no te va a llevar tanto tiempo en la medida en que tengas los guiones claros. A las personas les lleva demasiado tiempo, excesivo tiempo, los anuncios sobre todo al inicio, cuando obviamente no se tienen práctica, no se tienen confianza para ponerse ante una cámara, pero también cuando se van a improvisar, porque claro, o sea, es normal que entonces titubees, no sepas qué decir, vuelvas y repitas, vuelvas y ensayes el mismo, digamos, la misma frase que has dicho una y otra vez. Entonces, esa planeación ahí te va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo en la grabación. Y eso para los anuncios que son hablando. Pero, Sí, por ejemplo, claro. en moda, o sea, es decir, en productos que a veces no requieren, digamos, demasiada explicación. O sea, hay productos que requieren más como, oye, yo necesito entender esto cómo va, cómo funciona. Pero otros productos como, por ejemplo, una joya, un tal, o sea, si me van a vender este anillo, yo pues no necesito una o sea, me serviría ver los dos creativos, sí, obviamente. Obviamente si me explican esto lo hacemos a mano y le ponemos no sé qué tal, me va a Son vender más. formatos Son diferentes. formatos diferentes y vamos a hablar de eso también. Pero hay otros formatos que son tipo lifestyle tal y ya lo comentaremos mejor, pero que no requieren hablar, es lo que quiero decir, no requieren hablar. Entonces, claro, tú también gagueas en eso, no literalmente, o sea, no de que no sepas qué decir, sino que a veces las poses de las manos, el cómo mostrarlo, cómo posar la ropa, si tú tuvieras una buena planeación ya tendrías un referente, oye, la voy a posar así, no sé, me subo el cierre, metal, la pongo así, así, de esta forma y ya está. Pero como no haces digamos, esa planeación, luego tú, claro, te ves con algo que es sencillo de hacer, pero te parece muy complicado de hacer porque, claro, estás ahí como que, bueno,
¿Qué Todo hago? depende de tu imaginación y del Sí. momento presente donde ya estás grabando. En esa grabación también, como vas a hacerlo en bloque y probablemente va a ser un volumen alto de creativos, te recomiendo que también planees mucho el tema, por ejemplo, de los cambios de ropa. Eso es un gran obvio, o a lo mejor muchas personas no lo ven, Ujú. pero en realidad es importante. O sea, piénsate que a lo mejor esos anuncios van a estar rodando por lo menos por 8, 10, 12 días cuando tengan muy buen performance. Y justamente lo que tú quieres es que cada vez que hagas un impacto por anuncios, esa persona sienta la sensación de novedad. Entonces, que no vayas a grabar 12 anuncios o 6 o los que sean, simplemente de la misma manera en el mismo escenario, porque muy probablemente te vas a quedar corto y esa diversidad ahí va a jugar, digamos, como en contra. Entonces, simplemente cuando tengas esa grabación, luego te vas a separar un tercer momento para la edición. Y tú estarás pensando aquí, bueno, sí, es que eso suena muy sencillo para la gente que tiene tiempo, pero yo soy solo o sola, digamos, en mi emprendimiento o en mi tienda online y yo no puedo ponerme, digamos, como a hacer todo esto. Pero vuelvo a la frase que decía ahorita Alejo y es, esta es una de las tareas que más apalancamiento te va a dar en el negocio. Entonces, realmente pon la energía donde necesitas ponerla, especialmente en los primeros niveles de escala. Luego, más adelante, por ejemplo, el paso de la edición, tú la puedes tercerizar, se la puedes entregar a un freelancer, a un editor. Es la parte donde menos valioso eres, por así decirlo. En la parte de planeación y grabación es donde necesitas estar más al frente, donde necesitas familiarizarte. Pero digamos que en esos primeros momentos es cuestión de sistema. Y se lo decíamos también a un cliente que está en la consultoría, son una pareja, básicamente que tiene una joyería, y justamente ese en ese momento está haciendo su cuello de botella. No es Ok. que los creativos no le funcionen, no es que no venda, de hecho vende mucho, pero no puede abastecer la demanda justamente, primero porque es un producto muy artesanal y necesitan justamente como esa movida de stock constante, y por otro lado que no han encontrado todavía cuál es el sistema que más se acomoda a ellos. Habrá personas que les queda más fácil grabar los fines de semana. Habrá personas que los lunes los tienen más libres y simplemente es el momento en el que pueden grabar. Hay personas que, por ejemplo, no les abruma hacer demasiado contenido en un solo día y lo pueden hacer más espaciado, es decir, cada 3 semanas, una vez al mes. Pero hay personas que esto no se les da bien y simplemente lo deciden hacer semanalmente. Está bien. Lo importante es que encuentres cuál es el sistema que a ti te funciona y que te va a permitir sobre todo hacer las cosas, digamos, como más en masa, más que en el día a día, ponerte un video hoy, un video mañana. Ay, se me cayó ese creativo, que es típico, entonces me pongo a Claro. grabar. O no, entonces no tengo creativos, desescalo presupuesto y otra vez empiece de cero. El tema es que tú vayas tanteando qué tanto lo necesitas. Obviamente, ¿qué pasa? Tú puede que no estés viendo desde diferentes situaciones y eso obviamente cambia un poco la interpretación de lo que te digamos. Si tú tienes a lo mejor, pues no sé, tienes una agencia, pues no sabes qué tantos creativos nuevos se necesitan porque puede que base ni siquiera la agencia Se esté los pida. sabiendo Y que necesitan nuevos creativos, ¿no? Y por eso luego invierte más presupuesto, no te consigue más ventas. Puede pasar, o sea, simplemente porque tengan ese desconocimiento. Puede que si le estás haciendo solo o sola, de pronto no tengas muy claro cómo es eso de escalar presupuesto y que tengo que meter más creativos y entonces cuándo tengo que meter un creativo nuevo, cuándo apagar. Entonces, para eso, obviamente, puedes ver más videos de nuestro canal de que hecho, explicamos de toma de hecho, de hecho, decisiones. sobre eso te dejamos aquí justo una tarjetica para que ¿Vale? puedas ver ese video que es muy, muy completo. O sea, creo que es de los mejores Sí. videos que tenemos en el canal, justamente donde te enseñamos cómo se toman decisiones en anuncios para que puedas identificar. Además, que eso te va a dar pues muchísimo norte, no solamente en los números de tu tienda, sino en este tema que estamos hablando, cuántos creativos necesitas hacer a la semana. Exactamente. Entonces, básicamente es como que puedas ir tanteando que si a lo mejor una vez que tienes un poco cierta claridad sobre esa primera parte, tú dices, bueno, de repente estoy necesitando 5 creativos nuevos a la semana, o sea, porque tengo que pagar uno aquí y tal, y como que 5, puede que luego sean 8, luego puede que sean 10, pero básicamente es que lo tengas, a veces no es tanto, o sea, es que el tema es que a veces no es que sean un montón de creativos los que necesitas, sino que necesitas que cada semana o cada mes pues tengas cierta cantidad de creativos nuevos, porque si no terminas con lo típico de, oye, ¿será que puedo reciclar, reciclar ese video que me hicieron hace 2 meses y que yo lo quiero volver a usar y volver a usar y que me siga trayendo? En cierto punto, no puedes, o sea, hay chicles que no se pueden estirar más. Eso es importante que lo tengas en cuenta porque si no terminas pegado de unos videos o lo que sea que te hicieron en una sesión de fotos, lo que sea, y crees que con eso tu tienda va a escalar un montón. Es el chicle que es, no se puede estirar más de lo que tal. Y finalmente, digamos que como la solución es un poco el hacer más cantidad, pero también más diversidad, quiero que hablemos un poquito como de formatos. O sea, hacerte saber un par de formatos que nosotros hemos visto que funcionan bien y que puedes testar. Obviamente, algunos que le funcionan a unas marcas, otros que le funcionan a otras marcas. Todo es que lo testes. Pero si en esto tú dices, oye, yo es que hago este tipo de videos y como que no sé qué más hacer,
pues un Ujú. poco soltar, vamos a soltar aquí en caliente, pues un poco los formatos que nos acordemos, pero, Yo, y por ejemplo, tengo uno que me gusta mucho, que creo que hemos validado en diferentes sectores, y es el formato de preparación de pedido. Digamos que ya no, a este punto no sé si hablarlo como formato o como ángulo, porque digamos que es un tiene, formato, sí. tiene digamos que una diversidad para mostrarse, ¿sí? O sea, a lo mejor ya lo has visto mucho en redes sociales y dirás, bueno, eso yo ya lo he hecho, pero digamos que eso tiene diferentes ángulos, diría yo, entonces. Entiendo, ok. Y digamos que uno de ellos puede ser simplemente, te entró un pedido en Shopify, ¿sí? Lo quieres preparar, digamos que eso lo vas a grabar y simplemente quieres hablar de ese producto que la Ujú. persona pidió. Entonces digamos que es como si fuese un video de producto, pero envuelto, digamos, en el formato de preparación de pedido. Entonces tú vas a estar común y corriente preparando ese pedido con unas buenas tomas, con una buena planeación, pero simplemente vas a hablar específicamente del producto, vas a contar las características, los beneficios, qué ventajas tiene versus otros productos del mercado, etcétera. Ahí puedes, digamos, como extenderte más en esa parte del producto como tal y simplemente fue mediante la preparación del pedido que igual ya lo tenías que hacer. Por eso creo que es un formato que funciona muy bien, porque al final un fundador de tienda online todos los días está preparando pedidos y muy pocas veces se apalanca justamente de esa actividad frecuente. Otro que funciona muy bien es mediante el storytelling. El negocio apenas empezaba, ella compró unos pañuelos. No la conocía, nunca habíamos hablado, pero su energía me llenó de una forma que no sé explicar. Uno vibra así con cierta gente sin necesidad de conocerlos en persona. Hace un mes me escribió que visitaría Panamá. Entonces, digamos que es otra manera de preparar ese pedido, pero tú simplemente, digamos que lo empiezas diciendo, no sé, Alejandro me ha pedido esta joya muy especial porque va a hacer una renovación de votos en 3 semanas con su esposa que la conoció en no sé qué lugar y te va simplemente a contar la historia del cliente. A veces es real cuando las marcas son muy cercanas, digamos, a los clientes, cuando, Es lo por ideal, ejemplo, obviamente, es lo ideal. exacto, cuando es un cliente frecuente o también no es que sea ficticia porque te inventes, digamos, como toda esta historia, pero sí que es cierto que puedas, digamos, como deducir ciertas cosas según lo que pide la persona. Entonces, si por ejemplo eres Alejandro y pidió, por ejemplo, esta joya, entonces yo puedo empezar por medio del storytelling a decir, bueno, Alejandro tal vez es una persona así, tal vez le gustan este tipo de cosas, los hombres que suelen pedir este tipo de anillos tienen más o Claro, menos este tipo de gustos. sí, se mantiene Exacto, honesto se lo que mantiene está en es. esto, pero te vas más por la línea de hablar del cliente como tal, por medio del storytelling. Y finalmente, una preparación de pedido que también suele funcionar cuando el producto lo permite es simplemente con el sonido real. Ah, ok. Sí, que no lleva ni voz, que no es hablando a cámara, sino simplemente tú grabas toda la preparación del pedido y si por ejemplo tu packaging de por sí, digamos que emite ciertos sonidos o tiene cierta especialidad de que tiene un papel de seda, de que la caja, de que tú le metes diferentes detalles y demás, esa puede ser otra forma. Entonces mira que tenemos un solo formato, pero 3 formas distintas de hacerlo. Exacto, tú ahí puedes testar muchos ángulos de venta, o sea, que recuerda que por eso un poco la conversación que tuvimos ahí como de formato, ángulo, básicamente es porque el formato como tal es preparar pedido, o sea, es como un El poco, envoltorio. sí, pero el ángulo de venta depende más de lo que tú digas, o sea, lo que estás mostrando es un poco el formato, pero lo que tú dices o está en un texto tal, es un poco más el ángulo de venta, si de repente tú haces una preparación de pedido y de repente ahí lo que dices de entrada es, por ejemplo, tal vez como, a mí no me gustan las joyas aburridas, las típicas de plata o de esto bañado en oro, que son como súper de un color y tal. Y por eso hice una joyería, o sea, no sé, o por eso fundé esta joyería de joyas de vidrio, porque me gusta mucho más que la joya sea única cuando soplo el vidrio y combino Toma los sus propias colores y toma formas. sus propias... Tú puedes decir eso, o sea, tú puedes estar diciendo eso mientras haces un empacado de pedido de varios anillos, pendientes, lo que sea, de tu joyería de vidrio. Que ese ángulo, por ejemplo, también lo usamos mucho, que creo que se asemeja mucho, o no sé si estás hablando de este, y es el de nosotros versus ellos, prácticamente. Claro, ese es un poco una forma, digamos, de categorizarlo de, digamos que nosotros versus ellos es como que tengo yo, que no tienen otras marcas, que las otras marcas pueden decir lo mismo, no sé. A mí no Claro, me sí. gustan las joyas que parecen, no sé, de niño, sino joyas Ujú. más clásicas. O sea, por donde uno lo quiera ver, se le puede sacar un poco el ángulo de venta y entonces así puedes un poco testear. Eso, digamos, por ese formato de preparación de pedido. Otro formato que funciona muy bien es el formato POV. Ese formato es muy fácil. Es decir, es un formato que hay dos formas de verlo. Hay un tipo de POV que es cuando tú te grabas
en un 0.5. Si ves, de hecho, puede que hayas visto algún anuncio nuestro con ese formato, que es como el formato de tú te grabas en 0.5, entonces tus manos se ven como, pues sí, digamos que como en primer plano, ¿no? Parece como que tú estás viendo con la mirada de la persona que está grabando. Esa es un poco la traducción que tiene ese POV de Point of View en inglés. Entonces, eso es una forma de mostrar tu producto que lo puedes hacer, a veces con joyería, con tal, es una forma. Pero realmente, o sea, esto hago un poco la claridad ahí, pero al que nos referimos más en este momento es al que va escrito. O sea, al POV, no sé, encuentras, por ejemplo, por la misma línea de las joyas, encuentras por fin joyas divertidas. Digamos que ese es un Ujú, ángulo de venta que te suele funcionar. De repente tú dices, me funcionó este video, este anuncio donde digo, a mí no me gustan las joyas aburridas. ujú. Y luego haces, entonces ahí cuando tú haces la planeación de tus próximos anuncios, Ahí está la ahí variación. está la variación. Entonces tú dices, Ujú. ok, voy a hacer un anuncio, pero que sea en otro formato, que sea en este caso POV. Entonces a lo mejor es un montón de tomas que tú tienes de manos utilizando anillos de vidrio o tú preparando, o preparando, no, como Fabricando. fabricando un Ujú. anillo de vidrio que se vea el material y tal, y pones en texto pequeñito, POV, sí, o sea, creas joyas divertidas o, eh, no sé, te aburres de las joyas aburridas y creas una O marca de joyas incluso de juegas un vidrio. poco más con el material. PUB, haces anillos con el vidrio que sobra de las botellas de agua. No sé, Sí, ese tipo de o cosas que sea, además son muy stop the scroll. O sí, sea, total. como que simplemente una persona lo ve y se para porque el mismo texto le genera curiosidad. O sea, Y esa se, también es la y la funcionalidad de ese persona tipo se de siente formatos. identificada. O sea, Exacto. si yo veo un POV que dice por fin encuentras joyas divertidas y yo lo que siento es que las joyas en general que me encuentro en los anuncios sí son muy aburridas para mi punto de vista, lo que sea, entonces yo voy a decir, a ver, joyas divertidas, de hecho sí me gusta. Le doy clic, tan, agrego al carrito, compro, genial. Eso con el ejemplo Eso, de joyas, pero por ejemplo también tenemos una clienta insignia que en este momento la está rompiendo con ese formato. sí, Justamente el POV de ellas era algo así como te mides o te estás midiendo los looks de verano. Algo sí, así, un poco más jugando como con el tema de la ropa. de una chica como midiéndose looks, simplemente. Exacto, entonces son formatos además muy sencillos de hacer. Sí, son bastante fáciles de hacer. Luego, otro formato, por ejemplo, es el de hablado a cámara. Ese es uno básico, es decir, básico de Debe estar en la tal. mayoría de tus campañas simplemente. Exacto, o sea, de que tú hables de tu producto. O sea, literalmente es como vender tu producto como si estuvieras en una tienda física o en un showroom o como lo quieras ver. O sea, de, oye, esta es la blusa tal, es una blusa que diseñamos pensando como, no sé, en este tipo de país o en este tipo de época donde lo que busca es algo más de rayas, porque a lo mejor queda bien de esta forma, con estos colores que son muy X y ese tipo de tejido que para la época viene genial porque es más fresquito, no da tanto calor, pero a la vez te hace ver como elegante. O sea, que tú desarrolles un poco lo que le dirías a alguien que te llega a una tienda física o una feria y tú le Exacto. explicas un poquito la Y prenda los o... formatos hablados a cámara en ningún caso tienen que ser aburridos o digamos poco dinámicos, sino que hay que saber jugar con ellos en la edición. O sea, creo que ahí es clave, por ejemplo, tener buenas tomas de apoyo, que es lo que nosotros llamamos B-roll en otros videos o incluso en este mismo video lo habremos mencionado. Y es básicamente tú vas hablando y vas, digamos, contando sobre tu producto, pero para no verte el minuto entero o el minuto y medio ante la cámara, simplemente tú vas intercalando las tomas. Entonces te Ujú. vemos a ti hablando a cámara perfectamente, pero luego de repente aparece una toma de un plano un poco más cerca del producto, mostrando los detalles por dentro. Esto, por ejemplo, lo hacíamos mucho cuando éramos agencia. Sí, Nos preocupábamos mucho de que sí, grabáramos al cliente, pero por ejemplo cambiáramos mucho de planos. Entonces, si de repente estábamos grabando a la persona hablando a cámara, hacíamos un acercamiento, un zoom digital y simplemente enfocábamos más el producto y eso le da mucho más dinamismo a este formato. también incluso es que es cuestión de que lo testes. O sea, a ti te puede funcionar algo así más con tomas de apoyo. Hay a quienes les funciona un formato muy raw. O sea, cuando digo raw me refiero a que muy es el video como de empiezo a grabar, hago todo el anuncio, dejo de grabar y ese es el anuncio. O Como sea, un casi que TikTok, sin edición, como si fuera un básicamente. TikTok, literal. Entonces, hay quienes les funciona, por ejemplo, para cierta categoría. Ponle tú que tú tienes una tienda a lo mejor de, por Algo de ejemplo, de consumible. café, digamos de café especialidad, por decir algo. Entonces, tenemos a lo mejor 7 cafés. Entonces, tú vas a sacar 7 cafés que son los 7 cafés que más vendes. Entonces, tú puedes hacer un anuncio que dice, estos son los cafés que más he vendido este año, sí, que es un anuncio bueno para cuando está finalizando el año y tal. Viene bien. Entonces, ese puede ser un anuncio que tú literal empiezas a grabar y dices, estos son los 7 cafés que más he vendido en el año. Y los coges, los tienes ahí en una mesa.
El primero, este es uno, no sé, el café no sé qué, que lo cultivan en fincas en no sé dónde y tiene como unas notas así muy de este estilo, no sé qué y no sé qué. Yo no sé mucho, no sé nada de café, entonces no voy a decir como ninguna cosa así. Pero bueno, pasas de café. Este otro café me lo compran más la gente así como un poquito más joven, que le gusta más esto así, como para hacer incluso a veces como granizados más elaborados, más tal. Cualquiera dirá café especialidad, no un granizado. En fin, y así con los 7 cafés. Explica los 7 cafés y la persona que le gusta el café y se engancha con todo va a estar así. Va a estar así, ah, ok, ese café. Ah, ese tercero me gustó. El tercero me gustó. Hago clic, página de producto, agrega al carrito, checkout, pum, comprar. Excelente. Un siguiente formato, quiero pensar en uno que nos haya funcionado muy bien, es el PUP, la preparación de pedido, hablado a cámara, La pantalla verde. la pantalla La verde. pantalla verde es uno. Funciona sobre todo, Mm. quiero dar ahí un disclaimer, funciona para la mayoría de sectores, realmente quien lo pruebe, todo es de testar, ¿no? O sea, no es como que esté escrito en piedra y si tú vas y lo haces, te vaya a generar 15 compras en un día, puede ser que no, simplemente estamos hablando aquí de lo que nos ha funcionado en estos años de experiencia como agencia y como consultoría, pero ese formato hemos visto sobre todo que ha sido muy validado en el sector, por ejemplo, de cosmética. Siento que es un formato del que se pueden apalancar mucho todas las marcas que son más de cuidado, cuidado del cabello, cuidado de la piel, porque básicamente a veces estas marcas lo que tienen mucho en términos de testimonios, en términos de reseñas, por ejemplo, suelen ser mucho el tema de fotos. Si tú tienes un video, pues obviamente puedes apalancarte mucho más de otro tipo de formatos, pero por ejemplo las fotos, por ejemplo cuando es algo muy teórico de explicar algo, por ejemplo de la piel, de los ingredientes del producto, entonces necesitas justamente hablar porque es algo técnico, porque es algo que tienes que explicar y que al mismo tiempo sea algo muy visual. Entonces, por ejemplo, el ponerte acá pequeña y la pantalla verde detrás mostrando este tipo de cosas, pues facilita muchísimo más este tipo de anuncios. Sí, total, es básicamente una forma de hacerlo más dinámico y también apelando a lo que, digamos, sea muy, digamos que sea un problema, una objeción en tu marca. De repente tú tienes tal vez algo de, no sé, hay, digamos, marcas de ropa que son un poquito como alternativas y a veces de pronto una objeción puede ser como, a mí me gusta mucho cómo se ve eso, pero yo es que no entiendo cómo lo podría usar. De repente puede ser una objeción o algo parecido que te pase en tu marca. Entonces tú puedes hacer un video, a lo mejor de fondo hay fotos que tú tengas de clientes, de clientas que te han etiquetado en Instagram utilizando ese producto tuyo, que de pronto es un poquito diferente, no sé, tipo un corset o algo así, me invento, no sé, un corset de mujer, que a lo mejor muchas mujeres dirán, a mí como que me gustan los corsets, pero la verdad no sé cómo lo podría usar en el día a día. Y a lo mejor tú dices, así es como mis clientes utilizan los corsets de mi marca. Y estás en pantalla verde, ¿no? O sea, estás pequeñita y de fondo tal. No sé, esta, no sé, Diana de aquí lo utilizó así con un pantalón tal que combina súper bien por estilo otro, o esta otra que lo utiliza así, lo utiliza así, lo utiliza así. Y así la chica que está un poco en ese proceso de compra, ya me gustan los corsets, pero como que no me compro uno, porque tal, a lo mejor ve ahí y dice, ok, interesante, clico, agrega al carrito, abandona el carrito y entonces ya lo Ah, recuperas con un... pero cumple esa doble función, sobre todo ese formato también de ser muy visual, o sea, muy antojador, por ejemplo, en términos de ropa, y también de darte justamente autoridad. O sea, como que no tienes que dejar de hacerlo uno o lo otro, sino que justamente puede ser un tipo de formato el que te apalanques, a lo mejor no el 100% del video, puedes simplemente también en términos de edición, pues apoyarte en esta herramienta, pero sí que es un formato que suele funcionar muy bien. Y en este momento se me ocurre un cuarto formato que podríamos mencionar y es el tipo lifestyle. Claro. Entonces, básicamente ese formato va muy como de este tipo de videos donde se ve muy como esa vida aspiracional, ¿no? A veces simplemente no, aspiracional es algo completamente subjetivo, o Sí, sea, creo yo que incluso diría que más que aspiracional, lo que pasa es que, claro, algunas de las marcas con las que trabajamos, hemos trabajado, tienen ese componente de que juegan mucho con la aspiracionalidad, entonces por eso lo asociamos muy a eso, pero yo creo que es un anuncio que tú probablemente conoces, que es como el tip, de hecho es de los más comunes, simplemente nosotros lo llamamos así tipo lifestyle, pero es el típico que ves algún clip de alguna chica OGC o de ti misma como fundador, un poco a veces posando, por ejemplo el típico video de posando el producto, la chaqueta, lo que sea, y con música de fondo, una música trend, eso es lo que nosotros llamamos como tipo o lifestyle. haciendo algún tipo de actividad, o sea, tipo si yo estuviera También, acá y quisiera vender, no sé, este pantalón, esto que tengo puesto, alguna joya, lo que sea, y simplemente estuviera aquí con un libro. Eso es lo que nosotros llamamos tipo lifestyle. Simplemente lucir el producto en diferentes contextos, claro. haciendo algún tipo de actividad, haciendo ejercicio, leyendo, tomándote un café.
eso es lo que llamamos como tipo lifestyle, sino que en redes siento que sí hay como un común denominador de que normalmente se ve aspiracional, o sea, tú ves Sí, sí, este es tipo de verdad. videos y son un poco más elaborados en ese sentido. A lo mejor no te requieren tanto ni de hablar, ni de un guión, ni de nada, pero sí que es una imagen un poco más cuidada porque suele ser un anuncio que es muy antojador. Entonces tú lo ves puesto en la otra persona y dices, lo quiero, y Sí, efectivamente haces clic. es verdad. Y ya hay otros formatos, digamos que yo creo que por acá lo podemos ir cerrando, tipo más estáticos. Que Los con anuncios, estáticos nos referimos a diseños diseños, gráficos, exacto, como básicamente. imágenes, imágenes Ujú. diseñadas que te ayudan a veces a mostrar beneficios del producto o el Hacer producto. versus, esos son antes y después, también son muy buenos para eso. Exactamente, o directamente un formato tan sencillo como un carrusel, que ese no requiere casi ni explicación, pero un poco cuando tú tienes un producto ganador, tienes que pensar en eso, o sea, tienes que pensar en lo que hablamos más temprano en este video, de no es un asunto de, ahora qué otro producto saco, qué muevo que me acaba de llegar, que no, o sea, es si tengo este producto que me está funcionando mucho, me puedo dar cuenta de que si en mi país, bien sea Colombia, bien sea España, bien sea Estados Unidos, desde donde nos estés viendo básicamente, hay X millones de personas, si tu producto lo usan mujeres, hay X millones de mujeres, no creo yo que es posible que con que un pequeño porcentaje me compre este producto por primera vez, puedo escalar mucho más rápido que queriendo que las 5 mujeres que me han comprado me compren otro producto diferente. Lo más probable es que sí, o sea, sí puedes escalar mucho más vendiéndole tu producto ganador a más personas lo puedes explotar muchísimo. Entonces, en ese momento, tú piensas, ok, si ya hice este formato y este, puedo hacer otro lifestyle. Pues, si ya hiciste un lifestyle, puedo hacer otro lifestyle, pero también puedo meter un carrusel, simplemente un carrusel del producto ganador. Y que Ya sepas que está. en este momento el algoritmo de Meta lo que más le gusta es la diversidad. Entonces, si de repente tienes un formato que igualmente ya tienes muy validado y que haces una y otra vez y te funciona muy bien, está perfecto, pero ábrele un espacio a probar nuevos formatos. Lo que decíamos, no pongas todos los huevos en una misma canasta, sobre todo cuando quieres escalar. Yo porque algo que nos encontramos y lo que hablamos mucho con nuestros clientes y clientas es que a veces creemos que porque un anuncio nos trae menos ventas que otro, entonces no, solo el otro. Entonces tú tienes, por ejemplo, un video que es preparación de pedido que tiene, no sé, 15 ventas a un retorno de 4, un ROAS 4, bueno, no sé, así entiendas más o menos de anuncios, que independientemente de eso, simplemente que es rentable, o sea, que te trae muchas ventas. Y luego tienes una imagen, un carrusel, que tú dices, no, pero es que este me trae 15 y este apenas me ha traído 3 ventas. Entonces, no, yo mejor lo apago y le dejo todo el presupuesto a ese de 15 para que me siga trayendo más. No, o sea, generalmente no pasa, o sea, no funciona de esa manera. ¿Qué es lo que digamos que más fácil te va a ayudar a escalar? Tener el que te trae las 15 ventas y tener este que te trae 3 rentables y este que trae 2 rentables, este Que que te es trae 5. básicamente la misma analogía que hacíamos, el Cristiano Ronaldo y los otros jugadores que igual hacen buenos pases, pero no hacen el gol y ya está. O sea, normal, o sea, te van a traer ventas y demás, pero necesitas mantenerte ahí con diversidad, con formatos y con cosas que siempre te estén ayudando justamente a escalar esas campañas de una manera más eficiente, de una manera más estratégica y que entiendas, como queríamos en el inicio de este video, simplemente que puedas hacerte una idea real de qué es lo que pasa, de por qué meto más presupuesto y no vendo el doble. Es básicamente porque muy probablemente te está faltando todo ese sistema que se necesita para que las campañas te puedan soportar todo el crecimiento en presupuesto que quieres hacer. Así es. Si este video te ha gustado, sobre todo si te ha servido, si tú dices, oye, así sea una cosa que, oye, yo esto no lo sabía, lo aprendí, o esto creo que lo puedo mejorar, esto lo voy a implementar, este formato yo no lo he probado, lo voy a probar. Si te ha servido algo de lo que te hemos comentado en este video, te agradecemos un montón que nos lo hagas saber con un me gusta o con una suscripción al canal para que un poco no te pierdas los siguientes videos y para que puedas ver incluso más de los videos que ya hemos hecho dentro del canal, que seguro te van a servir bastante para escalar tu tienda online. Y en la descripción de este video tienes dos enlaces. El primero a nuestra carpeta, a nuestra biblioteca de recursos gratuitos que tenemos para ti, para que simplemente puedas entrar ahí, acceder y que puedas por ti mismo, por ti misma conseguir unos primeros resultados. También que ganes entendimiento y claridad, que no estés tan a ciegas un poco con tu tienda online sin entender cómo funciona, sino que ganes claridad a nivel de anuncios, email marketing, todo lo importante para escalar. Y luego en el segundo enlace de la descripción tienes la posibilidad de agendar una llamada con Vali conmigo. Si vemos que te podemos ayudar, te comentamos cómo funciona el acompañamiento. Si vemos que no te podemos ayudar por lo que sea, también te lo decimos honestamente. Y te decimos, oye, no te podemos ayudar, pero Haríamos podrías esto hacer en tu esto, lugar. esto y esto. Y con eso también puedes avanzar un montón. Así que, nada, básicamente esperamos que este video te haya servido. Tienes las opciones ahí en la descripción del video. Te mandamos un abrazo, buena energía para tu tienda online. Y nos vemos en el próximo video. Chao, Chao, chao. chao.